Bueno, bienvenidos a la última clase del curso de disquetas de este periodo, la última presentación del tema de funciones antes del examen el día sábado, ¿no? Bueno, en esta clase veremos el tema de funciones en composiciones, funciones inversas y funciones impares y pares, ¿no? Bueno, empecemos con composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Esta es la definición formal de una composición de funciones, pero podemos entenderla de que es básicamente una función que está dentro de otra, ¿no? Y que, digamos, una función tiene un valor de entrada, que son los X como tal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los valores de salida son los f de X, ¿no? Entonces, si yo, en este sentido, la composición de funciones, en vez de tomar los valores de salida como tal, usualmente va a tomar los valores de salida de la otra función. Es decir, va a ser un g de f de x, ¿no? Entonces, bueno, le damos la definición formal, digamos. Sea f que va de x a y g que va de y a z, ¿no? Son funciones con la propiedad de que el rango de f es su conjunto del dominio de g. Se define la función, la nueva función como g o f que va de x a z. Ojo, a este z no entero, ¿verdad? O sea, x, y, z son subconjuntos arbitrarios de los reales, digamos. Bueno, entonces g o f va de x a z, o sea que el dominio es x. ¿Por qué el dominio es x? Porque g de o f de x es igual a g de f de x. Y, o sea, es decir, que los que están dentro de aquí y los que están dentro del argumento de g son los f de x. Entonces los f de x toman valores a partir de el x como tal, el dominio, ¿no? Y vemos de que como tal, al estar dentro de g, f de x, entonces ya no va a ser el codominio o el rango, ¿no? Ya no va a ser y, sino que va a ser z, pues como está dentro de x. O sea, que estos f de x dentro de g van a ser otros x, o en este caso otros y, digamos, ¿no? O sea, van a ser otros x, digamos, otros más. Entonces, si para todo x que está en x cumple esto, ¿no? O sea, para todo lo que probablemente está dentro de su dominio cumplen esta propiedad, entonces va a ser una composición de funciones. Quiero aclarar algo para que no nos confundamos y si esto viene en el examen, una pregunta verdadero o falso, si f de OG es igual a g o de f, eso es falso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que f de g de x no necesariamente va a ser igual a g de f de x, ¿no? Y si, por ejemplo, yo le digo a usted, deme un ejemplo de una función, creo que en la tarea hago eso, ¿no? Sí, un ejemplo de que donde esta propiedad no se cumple, ¿no? O sea, que f de OG no es igual a g de f, o cuando sí se cumple, ¿no? Entonces usted tiene que saber hacerlo como tal, ¿verdad? Y bueno, entonces esto como está la composición de funciones, pues también va a estar dependiendo de los dominios y de los rangos como tal, digamos, ¿no? Ok, bueno, veamos, ¿no? Ese es un gráfico aquí, digamos, para visualizar la idea de qué es lo que hace esta composición, ¿verdad? En este caso tendríamos f de o de g, que es f de g de x. O sea, tenemos el conjunto A, que es donde van a salir las x, digamos, que es el supuesto conjunto de salida que tenemos, ¿no? En caso de g. Y este va a ser el conjunto de salida de g, ¿no? Porque va a ser g de x. Ahora bien, estas g de x van a ser el conjunto de entrada de ahora la nueva función que va a ser f de o g de x, ¿no? O sea, o sea, va a ir mandando de este aquí y este va a mandar al otro acá, ¿no? Es como que va saltando del otro al otro aquí. Y de hecho, esto podríamos hacerlo de n veces, o sea, podríamos tener n composiciones, o sea, que tuviéramos f sub 1 o f sub 2 o f sub 3 hasta o f sub n, ¿verdad? Se permite como eso, ¿no? Solamente aquí lo estamos trabajando con 2, pero podemos trabajarlo con 3. Y de hecho, en la tarea trabajamos con 1 de n, una composición de n. Bueno, entonces, para que entendamos en sí qué significa todo esto, ¿no? O sea, qué está pasando, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Bueno, aquí tenemos unas propiedades como tal, ¿no? No lo vamos a probar, pero creo que algunas están en el libro resuelto, si mal no me equivoco. Creo que me pareció haberla visto en el libro de Susana Epes. Me pareció haberla visto, ¿no? Me pareció haberla visto, la vida que le di, me pareció haberla visto. ¿Qué dice este teorema? Bueno, dice que si f es una función que va de x a y g va de y a z, entonces pasa lo siguiente. Si f y g son funciones inyectivas, entonces g o f es inyectiva, ¿no? O sea, si ambas son inyectivas, entonces su composición va a ser inyectiva, ¿verdad? Luego, si f y g son funciones sobreyectivas, entonces g o f es sobreyectiva.
Y por último, obviamente, aparte de estos siguientes dos, en consecuencia, si f y g son funciones biyectivas, entonces g o f es biyectiva, ¿no? Podríamos, digamos, empezar a hacer como que una especie de bosquejo de esta demostración y la idea podría, es básicamente lo mismo, ¿no? En este caso, suponemos, ¿no? De que g de f de x sub 1 es igual a g de f de x sub 2. Entonces, entonces la idea es llegar a probar que f de x1 es igual a f de x2, ¿verdad? Pero como g es inyectiva, entonces f de x1 es igual a f de x2 como tal, y por lo tanto, como f es inyectiva, entonces x1 va a ser igual a x2 y ahí se pega, ¿no? O sea, es bastante sencillo porque o sea, se va directo, o sea, sin necesidad de estar argumentando, ideando o pensando demasiado, se va directo por la misma definición como tal, ¿no? De inyectividad. Y en el caso de surjetividad, más de lo mismo, ¿no? Para que tengamos en cuenta esto, porque realmente nos puede dar en el caso de que, por ejemplo, tenga yo una composición de funciones, ¿verdad? Como que tenga, por ejemplo, f de x igual a x más 2, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el dominio de los reales positivos, y tenga yo la raíz cuadrada de x, ¿no? Que g sea la raíz cuadrada de x, por ejemplo, de los reales positivos, ¿no? Claramente va a ser una función inyectiva. Entonces, vemos de que g o f básicamente sería la raíz de x más 2. Por ejemplo, la raíz de x más 2. Y esa función, ¿verdad? Sin necesidad de estar determinando así, digamos, ¿no? Probándolo como tal, suponiendo de que x1 igual a esto, ¿no? Simplemente, bueno, en este sentido tendríamos que haber probado también de que raíz de x es inyectiva. Ojo, en ese dominio, ¿no? No estoy viendo que para todo el dominio, en ese dominio específico, recordemos eso, que va a ser inyectiva dependiendo del dominio y va a ser inyectiva dependiendo del codominio, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ahí es lo que más o menos que dar un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejercicio como tal, ¿no? Este tipo de ejercicios van a ser así como que cuál es el valor de este, cuál es el valor del otro, ¿no? Y ustedes pues tienen que pues, tener bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Bueno, dice aquí, CF es una función que va de R a R. O sea, es una función que va de R a R como tal. Y esta función tiene la particularidad de satisfacer lo siguiente. Si f de 7x más 5 va a ser igual a 6x al cubo menos 4x. Entonces, ¿cuál es el valor de f de 16? O sea, aquí pues vemos de que la función como tal es una composición realmente, ¿no? O sea, está una composición dentro de otra, ¿no? Entonces, la idea es igualar 7x más 5, igualarlo a 16, ¿no? Aunque aquí está implícito, pero realmente esta es una composición de funciones. Aquí no digo es una g, pero aquí es como que tuviera yo g de RR que es igual a 7x más 5, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces igualamos 7x más 5 y lo volvemos a 16 y despejamos y encontramos de que x es igual a 11 entre 7. Entonces, si yo despejo, o sea, si yo estudio el valor de 11 entre 7, esto me va a decir que el argumento va a ser f de 16. Entonces, si x es igual a 11 entre 7, esto que está aquí dentro va a ser 16, ¿no? Entonces, sustituyo 11 entre 7 en 6x al cubo menos 4x, perdón, sustituyo aquí. Y este es el valor que me da. 5.230 entre 343. Ese es el valor que me da. Entonces, si yo le pido algo a usted referente o similar a esto, ¿verdad? Parta de estas ideas, ¿no? Estas ideas que son bastante, pues, no muy complicadas de entender, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Similar a la tarea, que es de composición de funciones, ¿no? Dice, considera la función que va de R a R, denotada por f de x igual a x más 1. ¿Cuál es f a la n de x? Ojo, ojo. Esto de aquí no es un exponente, ¿eh? O sea, no es un exponente, o sea, no quiero decir que voy a elevar esta función, la voy a elevar al cuadrado, ¿no? O la voy a elevar al cubo. No, sino que se refiere, pues, aquí por ejemplo tenemos, ¿no? F de OF es igual a F cuadrado de X y es básicamente la primera composición, por así decirlo. O sea, es la composición de F consigo misma, ¿no? ¿Verdad? No estoy elevando X más 1 al cuadrado, ojo, no lo estoy elevando. Simplemente lo que estoy diciendo es que hago la composición de f consigo misma, ¿no? Entonces, la idea es cuál va a ser f a la n de x, ¿no? Bueno, aquí, pues, como en las clases de visibilidad de la unidad anterior, siempre nos fijamos en los patrones a partir de lo que uno va construyendo de los casos clásicos. Es decir, uno nos vamos fijando en los patrones. Bueno, entonces, la posición de f consigo misma, que es f cuadrado de x, es igual a f de x más 1. O sea, este x más 1 va a tomar los valores de x. Este x más 1 lo voy a evaluar en x. Entonces, esa es la composición, ¿no? Entonces, me queda x más 1 más 1. Y vamos de que esto es x más 2. Hacemos lo mismo,
con f a la 3 de x, que básicamente es hacer la composición 3 veces de f, y me queda que esto es para la f de x cuadrado de x, ¿no? Y f cuadrado de x ya vemos que es x más 2, entonces esto es igual a tener f de x más 2, y lo sustituimos acá, o sea, x más 2 va a tomar el valor de x, ¿no? Entonces x más 2 más 1 es igual a x más 3, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, hacemos lo mismo con f a la 4x y vemos que nos sigue quedando x más 4. O sea, básicamente que si yo tengo un valor, un entero 4, entonces la composición me va a quedar x más 4. Eso es lo que está pasando, ¿no? Lo que parece. Entonces, vemos aquí que vemos un patrón ya que va a ir, sigue dando como tal. Entonces, bueno, usted me podría decir, bueno, a partir de este patrón, digamos a que esto es igual a f de a la n de x es igual a x más n, y está bien, ¿verdad? Pero hay que ser más formales en esto, ¿no? Entonces vamos a probarlo por inducción. ¿Qué les parece? Vamos a probarlo por inducción, ¿no? O sea, en vez de, pues, solamente decirlo, porque a veces, después del caso que solamente lo digan por esto, entonces la idea principal es probar esta cosa, ¿no? Probarla, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar de que f a la n más f a la n de x es igual a x más n. Bueno, ya sabemos, ¿no? Y aquí ya probamos el caso base. Ya lo probamos, ¿no? El caso base, X más 2, ya lo probamos. Entonces, vamos a suponer de un solo la hipótesis de que se cumple que f a la n de x es igual a x más n, ¿no? Entonces, vamos a probar para n igual a k más 1. Entonces, vemos de que f a la n más 1 de x es igual a f por f de nx, ¿no? Y f de nx por la hipótesis es igual a x más n. Entonces, solamente queda evaluar x más n aquí, ¿no? Y eso es como tener x más n más 1. De esta manera pruebo por inducción matemática al probar el paso inductivo de que nuestra suposición es cierta y por lo tanto f de n de x es igual a x más n como tal, ¿verdad? Eso es todo. Y de esta manera pruebo como tal esta condición. En la tarea es algo similar, aunque creo que no es necesariamente, no es necesario por inducción. Si mal no recuerdo, creo que no es necesario por inducción matemática. Bueno, luego aquí tenemos otro ejercicio también de composición de funciones que dice lo siguiente: si f de x es igual a x más b, donde a y b son números reales, y ojo, ¿verdad? Aquí ya me da, o sea, aquí ya no solamente ya me dicen el valor de f de x, ¿no? Vemos, ¿no? O sea, que ya me dan el valor de la triple composición de f de x, o sea, que es 8x más 2 más 21. Entonces, ya me piden encontrar a más b, o sea, me piden encontrar a más b. O sea, que a partir de que, digamos, esta es la función x más b, ¿no? Y después nos dicen que f a la 3 de x es igual a 8x más 21. Después nos dicen cuál es el valor de a más b, ¿no? ¿Cuál es el valor de a más b? Entonces, la idea básicamente pues, es ir evaluando a x más b con sus composiciones y llegar a una igualdad, por decirlo así, a un sistema y encontrar el valor de a y encontrar el valor de b, ¿no? A partir de esta igualación que vamos a hacer, ¿no? Así que bueno, empecemos, ¿no? F de f de x, que básicamente es f cuadrado de x, es evaluar a x más b en esta función, ¿no? Que básicamente es lo que hicimos acá. A de ax más b, ¿no? Y expresamos esto, lo simplificamos y eso tiene a cuadrado de x más a más b, ¿no? ¿Verdad? Esto es f cuadrado de x, ¿no? Luego, evaluamos esto en f de x, ¿no? Que básicamente me queda a por a cuadrado de x más a más b, más a por b, más b, ¿no? Bueno, entonces simplificando esto como tener a al cubo x más a al cuadrado b más a b más b. Entonces, esto que tenemos aquí, f al cubo x, es esto, ¿no? Pero esto lo igualamos a 8x más 21 para encontrar el valor de a y b, ¿no? Bueno, claramente, pues igualamos a x al cubo con x, ¿no? Entonces tengo que al cubo igual a 8 y el único valor posible, pues aquí sería igual a igual a 2, ¿no? ¿Verdad? A igual a 2. Entonces, después tengo que a al cuadrado b más ab más b es igual a 21, pero como a es 2, simplemente sustituyo y me queda 4b más 2b más b, que es 7b, ¿no? 7b es igual a 21. Entonces, b es igual a 3. Entonces, ya tengo los valores de a y b a partir de esta composición como tal, ¿no? ¿Verdad? Y entonces concluyo que a más b es igual a 5, ¿no? A más b es igual a 5 a partir de esta composición como tal. No está tan largo, pero si yo le pongo, por ejemplo, que me calcule f a la 7 de x, entonces va a ser un poquito más largo como tal. Va a ser un poquito más largo. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de composición de funciones, ¿verdad? Que es lo siguiente. Considera las siguientes funciones f que va de 2,10, o sea, intervalos, a 1,3, dada por f de x que va de raíz de x menos 1 y g que va de r a r, dado por g de x igual a 2x menos 3. ¿Cuál es f o cuál es la composición de f o g, no? Bueno, aquí podemos observar de que el dominio y el codominio de f
cambia drásticamente con G, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, es R y ahí tenemos un intervalo, ¿no? Aunque la cardinalidad de un intervalo, ¿verdad? Es equivalente a la cardinalidad de los reales, ¿no? Vemos de aquí que aquí en ese sentido no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve porque son conjuntos infinitos. Entonces, aquel teorema que habíamos probado como tal no funciona, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué analizamos aquí? Que, o sea, si yo quisiera analizar f de g de x, ¿qué pasa? O sea, básicamente yo voy a sustituir 2x menos 3 con esta raíz, ¿no? Pero como yo tengo de que g toma cualquier valor real, pero yo soy dentro de una raíz, esto ya no sería posible, ¿no? O sea, que yo no puedo hacer la composición de esta función si yo tengo que el dominio de g va a ser r. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque aquí me darían números negativos dentro de la raíz y sabemos que pues, dentro de los reales eso no es posible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es restringir el dominio de G de modo de que pues sea posible hacer la composición, ¿verdad? Pues no siempre nos van a dar a nosotros ya los codominios y los dominios de las funciones de un solo para evaluar, ¿no? Sino que en ese sentido tenemos que tener cuidado, ¿no? De que dependiendo como tal de los dominios de las funciones, hay que saber si lo vamos a restringir o no, ¿verdad? Si vamos a restringir los dominios para que tenga un sentido como tal, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver que tenemos que determinar un dominio restringido de G, de modo que este sea un subconjunto de dos. ¿Por qué? Porque recordemos que va a ser f de o g de x, entonces, y que eso es igual a f de g de x, ¿no? Entonces, los g de x, o sea, las imágenes como tal de g de x, tienen que estar dentro de 2 entre 10, digamos. O sea, los valores que van a tomar van a estar entre 2 entre 10, digamos. G de x va a estar entre 2 y 10, porque son los valores que toma f de x, ¿no? Está entre 2 y 10. O sea, ahí es donde está definido, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en ese sentido para encontrar ese subconjunto, vamos a tener esta desigualdad y vamos a sustituir, o sea, aquí voy a poner 2x menos 3 y voy a decir que esto es menor o igual que 2 y menor o igual que 10, ¿no? Sustituyendo o despejando para g de x, ¿no? Entonces me queda que x está entre 5 medios y 13 medios, ¿no? Entonces, así de esta manera, sustituye f de g de x, que básicamente es f de 2x menos 3, lo sustituyo en esto acá y me queda 2x menos 4. Y ahora sí vemos de que que f de 2g, la composición va de 5 medios a 13 medios a 1 entre 3, porque 1 entre 3 pues es el codominio que obviamente iba a ser este, ¿no? Porque las imágenes como tal, las imágenes de f siempre van a estar en este intervalo. Entonces tenemos que modificar, como decimos, modificar este dominio de g de modo que esta composición tenga sentido, ¿verdad? Que tenga sentido. Eso es lo que hacemos este proceso. Si algo similar les pongo a ustedes, entonces ustedes tendrán que determinarlo como tal. O, por ejemplo, yo les diría, bueno, tenemos estas funciones como tal, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dominio restringido para que esta función, para que la composición de la función tenga sentido, ¿no? Tenga sentido. Bueno, ahora vamos al siguiente tema que es de las funciones inversas, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, una función inversa que se denota como f a la menos 1 de x. Este menos 1 no es un exponente, ¿verdad? Con lo mismo de composición, no es un exponente, simplemente denota, pues, que se supone que debe ser la inversa como tal, ¿no? O que como que fuera la opuesta, decir de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la función inversa? La función inversa va a intercambiar o va a cambiar el valor de entrada por el valor de salida, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de entrada son las x, digamos, ¿no? El valor de salida son las f de x o las y. Entonces, para la inversa, los valores de salida van a ser los valores de entrada de esa función inversa, ¿no? Y los valores de entrada de la función de x, que era f de x, ahora van a ser los valores de salida, ¿no? Hace como un intercambio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es lo que hace, ¿no? O es como una reversa, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, tampoco nos vamos a confundir, por ejemplo, y decir que si tenemos la función seno de x, una función restringida en un dominio dado, ¿no? Entonces, la inversa de seno de x no van a decir que es cosecante x, ¿no? Cosecante x es una función recíproca, que no es lo mismo, ojo, ¿no? Y la función inversa que, o sea, intercambia los valores como tal. Bueno, aquí tenemos otra definición, ¿no? Una definición que dice dos funciones f que va de x a y y g que va de y a x, ¿no? Vemos de que intercambia, por decirlo así, el dominio con el codominio. Fíjense que son funciones inversas una de la otra, ¿no? Si g o f, o sea, la composición de g y f es igual a la identidad de x y f de o g es igual a la identidad de y. A la identidad de x, usualmente se refiere, identidad se refiere a la función lineal x, ¿no?
¿verdad? O sea, que si yo tengo una función g y f, entonces dice que son inversas una de la otra, sí, la conclusión de es igual a la identidad que en este caso va a ser x, ¿no? ¿Verdad? Usualmente trabajo eso porque en los reales, pues la identidad va a ser x, ¿no? A menos que tal vez trabajáramos natural y fuera otra función, ¿verdad? Bueno, esta es otra definición como tal. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, así como, por ejemplo, con los diagramas de TV que usualmente trabajamos, de lo que le he dicho, ¿no? Que este cambio, en este sentido, cambia todo. O sea, en vez de, este es el dominio, digamos, ¿no? Este es el dominio, estos son los valores de A del dominio, ¿no? Y esta es f de x, ¿verdad? Que me mapea a los elementos de A con B, ¿no? Que esto va a ser el rango como tal. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, no? Este era el rango de f. Entonces, este rango como tal va a ser el dominio de f inversa, o sea que los f inversa van a ser los y, y el rango de los f inversa van a ser los x, ¿no? Entonces es un intercambio como tal, ¿no? Entonces va de, este f inversa va de los y a los x, ¿no? O de los b a los a, como tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra manera, pues aquí de representarlos, ¿no? Como tal, aquí por ejemplo esto va de x a y, esto va de 1 a A, esto va de 2 a B, de 3 a C y de 4 a D. Aquí lo que hacemos es intercambiarlo. Ahora el conjunto de salida, conjunto de entrada era el conjunto de salida, ¿no? Entonces va de A1, de B a 2 y de C a 3, de D a 4, ¿no? ¿Verdad? Así es, esa es la idea básica en sí de qué consiste una función inversa como tal, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones inversas, de funciones bastante comunes, usuales, que ustedes pues los han de conocer, ¿no? Por ejemplo, conseguiremos la función exponencial que va de los reales a los reales positivos, ¿no? Entonces, la inversa como tal, que va de los reales positivos a R, ¿no? Entonces, es logaritmo de y, ¿no? Logaritmo. Y, por ejemplo, tenemos la función de x al cubo. ¿Cuál es la función inversa? Pues es la raíz cúbica, ¿no? Como tal, ¿no? Si yo tengo x al cubo, si tengo 2 igual a, lo evalúo en x al cubo, me va a dar 8, 2 al cubo es 8. Y la función que me va a dar, digamos, el recíproco, digamos, en ese sentido, pues va a ser raíz de 8, que va a ser 2, digamos, ¿no? Entonces, 8 por raíz de 2, así, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido trabajamos. Entonces tenemos que f inversa de 8 va a ser igual a 2, ¿no? ¿Verdad? F de 2 es igual a 8, f inversa de 8 es igual a 2, ¿no? Bueno, aquí tenemos una clásica que es la de coseno de x. Ojo, aquí estamos, bueno, aquí era de 0 a pi, la verdad. Disculpen, era de 0 a pi. Pero bueno, de 0 a pi también puede funcionar, ¿no? Es restringido de 0 a pi al intervalo menos 1,1. ¿Por qué tomo de bueno, ya la vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero es algo relacionado a ser inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Porque, pues la idea es solamente restringir coseno de x, porque si ustedes, bueno, no sé si la habrán visto, pero coseno inverso de x, coseno inverso de y, solo lo toman como un pedazo, decirlo así, de toda la recta real, ¿no? O sea, solo toman un pedazo de la recta real. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si x es pi cuartos, entonces usted me va a dar coseno de pi cuartos, ¿no? Que es raíz de 2 entre 2, si no me equivoco. Entonces, aquí voy a poner f inversa de raíz de 2 entre 2 y me va a dar pi cuartos, ¿no? Entonces, bueno, es la idea realmente como tal, me lo devuelve como tal. Aquí está precisamente la gráfica de coseno inverso, ¿no? Por eso, ¿no? Toma solamente de 0 a pi, miren, de 0 a pi en x y de 1 a menos 1, ¿no? Vemos aquí cómo está la función, ¿verdad? Esta es coseno de x restringida de 0 a 1. Y miren aquí que esta es la función coseno inverso, pero es como dar la vuelta, ¿no? Por decirlo así, darle vuelta o básicamente sería como que cambiar los ejes, ¿no? O sea, en vez de que, o sea, es como que, no sé cómo podría explicarlas, ¿no? Pero es como que se voltea, o sea, den la vuelta a su cabeza para ver de lado la función de coseno x y van a ver que es exactamente la misma que esta. Solamente que da la vuelta. Entonces, bueno, aquí en este sentido, x, ahora las x va a ser de menos 1 a 1 y los y va a estar de 0 a pi, ¿no? Entonces vemos de que está la función coseno inversa restringida como tal, ¿no? Y bueno, de manera gráfica, pues la función inversa con respecto a f de x, ¿no? Está relacionada como tal, digamos, los valores. Está relacionado a los valores. Por ejemplo, en esta función, por ejemplo, o sea, está relacionado a los valores. Es decir, coseno de pi medio, ¿no? Es 0. Ahí que tengo 0 a pi medio, o sea, está relacionada. Si en el caso yo las uniera, por decirlo así, o las decidiera graficar en un mismo plano. Entonces, bueno, básicamente, usualmente se cumple o sea, si pasamos la recta, como tal, una recta a través de la intersección de las funciones como tal. Bueno,
Ahora aquí que mencionaba la relación que tenía el ser función inversa con ser inyectiva y sureyectiva. Este es un teorema que dice lo siguiente, y lo vamos a probar. Dice, sea f una función que va de a a b, entonces la relación inversa f de menos 1 de b a a es una función, ojo, es una función, ¿verdad? Porque no necesariamente la función, perdón, la relación inversa como tal no va a ser una función, no necesariamente. Entonces, esta relación f inversa de B, entonces va a ser una función sí, solo sí, f sobreyectiva e inyectiva, ¿no? Sí, solo sí, o sea, es una doble implicación. O sea, básicamente me está diciendo que f inversa es una función, entonces f sobreyectiva e inyectiva. Y el contrario, que sería f sobreyectiva e inyectiva, entonces f inversa es una función. Y este tipo de demostraciones, que sí, solo sí, probamos el primer condicional y después probamos el segundo condicional. Eso se llama la ida y el regreso, ¿no? Entonces esto se prueba como que fuera por caso, por decirlo así. Probamos este aquí y después probamos el otro, ¿no? Bueno, empezamos por aquí. Básicamente es una idea. Aquí no vamos a inventarnos nada raro, simplemente vamos a decir las definiciones, qué tal. Y recordemos, ¿qué hacía que una función, que una relación, perdón, fuese una función? Lo que hacía que una relación fuese una función es que todo elemento del dominio va a tener una imagen, ¿no? Y esa imagen va a ser única, ¿verdad? O sea, no puedo tener como f de x, f de 1 igual a 2 y f de 1 igual a 3, ¿no? No podemos tener eso aquí, ¿no? Bueno, entonces, en primera instancia probaremos que si f inversa de b a es una función, entonces esto va a implicar de que f es biyectiva, ¿no? O sea, que es sureyectiva e inyectiva, ¿no? Bueno, Eh, entonces, en este sentido, cuando vamos a probar el primer condicional, ¿no? Es decir, que si f inversa de es una función, entonces f sureyectiva e inyectiva, vamos a suponer, nosotros suponemos, de que f inversa es una función. Vamos a trabajar con la premisa, porque si vamos a trabajar con esa premisa. Entonces, vamos a suponer que f inversa es una función, ¿no? Entonces, por definición de una función, ¿no? De por qué f inversa es una función, entonces todo elemento de B, que es el dominio, ¿no? Va a tener una imagen enano. Entonces, básicamente me está diciendo que f inversa de B es igual a todo elemento de B que está en el dominio, ¿no? Es decir, eso es lo que va a pasar para que sea una función, digamos, ¿no? Pero esto es lo mismo a decir de que para todo B que está en B existe un A tal que f de A es igual a B. Es lo mismo, solamente hay que implicar a un f a ambos lados y es lo mismo, o sea, es lo mismo. Y a partir de la misma definición de función de f inversa, llegamos a probar que es sobreyectiva. Esto es lo mismo que probar que es sobreyectiva, es garantizar de que para todo B que está en el rango va a existir un A que está en el dominio tal que f de A es igual a B para todo, digamos. Entonces aquí es lo mismo, solamente como que se intercambia, por decirlo así. Entonces, bueno, probamos que es sobreyectiva en ese sentido. Ahora resta probar que f es inyectiva. Ok, bueno, vamos a suponer, sea A sub 1, A sub 2, que están en A, digamos, que están en el dominio de F. Vamos a suponer que f de A1 es igual a f de A2, ¿no? Entonces vamos a llegar de que A1 es igual a A2. Vamos a ver que es igual a A1 igual a 2. Bueno, dado que f de inversa es una función, ¿no? Dado que es una función, entonces, ¿qué implica? De que f de b como tal, o sea, f de b, ¿no? Esta es f de b, ¿no? Perdón, sería f inversa de b, no, sería f inversa de b, ¿no? F inversa de b es igual a 1 igual a 2. Pero ¿qué pasa? Al ser una función, f inversa, aquí me faltó la inversa, ahí, disculpe. Entonces, eso implica de que A1 tiene que ser igual a 2. Eso lo garantiza, porque con una función, ¿qué pasa si este fuera igual a 1 y este fuera igual a 3? No tendría sentido, ¿no? No podría ser una función f inversa. Por lo tanto, de esta manera yo pruebo que f es inyectiva. Como también es una inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Entonces probamos el primer condicional. Ahora vamos a probar el otro. ¿Qué es lo que dice el otro? Lo que vamos a probar es que si f es sobreyectiva e inyectiva, entonces f inversa es una función de B a A, ¿no? Eso es lo que vamos a probar. Ahora vamos a probar lo contrario, por decirlo así, ¿no? Bueno, la idea es comprobar que f inversa cumple con los requisitos de ser una función, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Partiendo de que f sobre, es decir, para todo B que está en B, existe un A que está en A, al que f de A es igual a B, ¿no? Esto implica, por lo anterior, ¿verdad? Como lo habíamos visualizado la vez pasada, para probar la ida, que f inversa de A es igual a A. Porque básicamente me está diciendo que todo B
me va a provocar que esto tenga una imagen como tal, ¿no? Para aplicar la inversa, ¿no? Bueno, entonces en todo elemento del dominio de F, inversa tiene una imagen, ¿no? Entonces, aquí ya estoy probando una de las condiciones para que F inversa sea una función. Luego, sí, finalmente, pues, solo probamos que en ese sentido, lo único que resta probar es que sea, de que si tomamos un elemento de F inversa, entonces F inversa o sea, ningún elemento del dominio de F inversa eh, o sea, van a tener imágenes distintas, por decirlo así. Simplemente va a ser una misma imagen. Una misma. Y esto es consecuencia a partir de la inyectividad como tal, digamos, ¿no? De la inyectividad vamos a suponer lo otro, vamos a suponer de que F inversa igual a la otra, que F inversa igual a X1 igual a la otra, pero por la inyectividad F se va a llegar a probar que en efecto es la misma imagen, ¿no? Es la misma imagen. De esta manera pruebo yo el regreso. Pruebo yo el regreso y al haber probado el primer condicional y el segundo condicional, pruebo el sí y solo sí. Entonces, para que una relación sea una función inversa como tal, ¿no? De una función f, entonces f tiene que ser sobreyectiva e inyectiva. Si no es ninguna de las dos, no podemos tener una función inversa como tal. No podemos tenerla. Bueno, ahí se lo muestro. Ok, antes de mostrar, digamos, ¿no? La idea de cómo encontrarla algebraicamente, quisiera mencionar esta prueba, esta técnica, este detalle, por decirlo así, ¿no? Esta prueba nos permite a nosotros probar que una función es biyectiva de manera geométrica. De manera geométrica nos permite. Es algo que es, o sea, es muy útil, ¿verdad? Que tal vez alguna función, por decirlo así, sea algo complicada de despejar, ¿no? O de probar que es inyectiva o suractiva. Entonces, esta prueba nos permite a nosotros encontrar una manera de demostrar que una función dada es suractiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea, no? Bueno, tenemos una función f que va de a a b, ¿no? Donde a y b son sus conjuntos de los reales. Bueno, entonces, vamos a considerar una recta horizontal, ¿verdad? Una recta horizontal a partir de cada elemento del codominio, ¿no? A partir de cada elemento del codominio. O sea, que si yo tengo de los reales a los reales, ¿no? Por ejemplo, pues yo voy a tomar en cuenta una recta horizontal para cada elemento del codominio, es decir, para y igual a menos 1, para y igual a 0, para y igual a 5, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué pasa si esta recta, o sea, la recta de cada uno de estos elementos intersecta a la gráfica en más de un punto, o sería más de un punto, sería, al menos en un punto, entonces la función es sobreyectiva, ¿no? Al menos en un punto. O sea que si en 1, en 2, en 3, en 4, ¿no? O en mucho más, es sobreyectiva, ¿verdad? Ya lo vamos a visualizar con un ejemplo para ver, digamos, a qué es lo que me refiero, ¿no? Y si intersecta la gráfica exactamente en un punto, entonces la función es biyectiva, ¿no? O sea que si yo trazo una recta para cada uno de los elementos, una recta horizontal para cada uno de los elementos del codominio, y si esa recta solamente intersecta a la gráfica exactamente en un punto, eso quiere decir que la función es biyectiva, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para más o menos visualizar qué es lo que quiero entender, digamos. Espérate, tenemos esta función x cuadrado menos 3. Y esta función para los reales a los reales. Esta función no es sobreyectiva. Claramente no lo va a hacer, ¿no? Porque pues hay un montón de elementos que no tienen ninguna primaria, ¿no? Bueno, si yo trazo, por ejemplo, y igual a menos 4, vemos que no hay ninguna intersección, o sea, no intersecta ningún punto de la gráfica, entonces no puede ser sobreyectiva y por lo tanto no va a ser biyectiva, ¿no? ¿Verdad? No va a ser biyectiva. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo considerara la función exponencial, ¿no? Que va de R a R más, ¿verdad? Entonces, esa función exponencial es inyectiva y también va a ser sobreyectiva. Si yo trazara una gráfica, o sea, una recta, eh, a cada uno de los elementos de Y, digamos, que son los que están en R+, yo trazo esa recta, digamos, de todos esos elementos, solamente me va a interseccionar en un punto exacto a los elementos de la gráfica, por decirlo así, a los puntos de la gráfica. Entonces, eso es lo que me determina. Entonces, si yo, digamos, ustedes, por ejemplo, yo les pido determinar, muestre que esta función no es sobreyectiva o no es biyectiva. Basta con que no cumple con esta prueba. Si no cumple con esta prueba, no va a ser biyectiva, ¿no? Entonces,
esta es otra alternativa que ustedes pueden utilizar para probar, para probar que la función es inyectiva o biyectiva. A partir de esta prueba como tal, que es bastante intuitiva, ¿no? Porque lo que hace esta prueba, ¿qué pasa si no la cumplieran? O sea, van a haber elementos del codominio que no van a tener imagen, ¿no? Preimagen. Entonces, pasa para la inyectividad, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, aquí, porque cuando me pide que sea biyectiva, solo me dice que solo un elemento. ¿Y qué pasa si yo trazo una recta aquí? La recta y igual a 1. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí van a haber dos elementos, entonces aquí ya no va a ser inyectiva, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea detrás que tiene esto, ¿no? Bueno, entonces aquí, encontrarnos aquí los pasos, ¿verdad? Encontrarnos para encontrar la función inversa de manera algebraica, ¿no? Bueno, en primera instancia, o sea, aquí digo, verifique que satisfaga la prueba de la línea horizontal, ¿no? Bueno, que esto es lo mismo que decir prueba que F es biyectiva. Es lo mismo. Si usted quiere probarla de la manera usual, que es por las definiciones que vimos en la clase anterior, hágalo, hágalo, no hay problema. Pero si usted quiere probarlo de manera gráfica, hágalo, pero tiene que especificarlo como tal, ¿no? Del por qué y todo, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Bien. Después vamos a estudiar f inversa de x por x y todo eso, ¿no? Vamos a determinar el dominio de f inversa, que es el codominio de f, ¿verdad? Y después vamos a determinar el rango de f inversa, que es el dominio de f, ¿no? Entonces vamos a hacer como un intercambio de ellos, ¿verdad? Y de esta manera vamos a determinar cuál es f inversa como tal, ¿no? Bastante, no tan complicado, ¿no? Vamos aquí, el primer caso, ¿no? El primer ejercicio, ¿no? Dice, encuentra una función inversa para que f de x sea igual a x al cubo menos 2, x al cubo menos 2. Fíjense que aquí lo probé de esta manera, pues para recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. No vamos a probarlo de la manera usual, ¿no? De la manera usual. Bueno, probaremos que f es inyectiva y sobreactiva, ¿no? Aquí podemos probar de manera gráfica también. Vamos a resolver para x, vamos a esperar para x y me queda de esta manera, ¿no? Luego sustituimos esta expresión de x en la función y me queda que esto es igual a y, ¿no? ¿Verdad? Para todo x que está, para todo y que está en y, existe un x, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces de esta manera probamos que es sobreactiva, ¿no? ¿Verdad? Ahora vamos por aquí inyectiva. Suponemos que f de x1 igual a f de x2 a partir de x1 y x2 que están en R. Entonces igualamos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces llegamos aquí x1 igual a x. Bueno, entonces concluimos a partir de esto, ¿no? Concluimos que en sí el dominio y el codominio van a ser los reales sin ningún tipo de restricción, porque como tenemos una raíz cúbica no hay ningún problema, ¿no? En ese sentido. Entonces, concluimos de que f inversa y es igual a raíz cúbica y y más 2, sí y solo sí, f de x es igual a x al cubo menos 2. Esa es la condición. Entonces, bueno, de esta manera probamos que es inyectiva, que es biyectiva, perdón, y en consecuencia encontramos la función inversa de esta función f, ¿no? Bueno, vamos aquí con otra función, otro ejercicio, ¿no? Aquí vamos a tener que hacer una restricción del dominio para poder llegar a la solución, ¿no? Bueno, nos pide encontrar una función inversa que va de R a R denotada por f de x 4 a la 2x más 3, ¿no? Podemos ver que esta función no es sobreyectiva. No lo es. ¿Por qué? Porque hay elementos del codominio R que no tienen una preimagen. Por ejemplo, no hay ningún X, ¿verdad? Del dominio R que me haga que 4e a la 2x más 3 sea igual a menos 5. No hay ninguno. No hay ninguno que me lo vaya a hacer. Entonces, por lo tanto, de esta manera digo que no es sobreyectiva. Con un ejemplo nada más, ¿no? Entonces voy a reducir el R solamente al intervalo 3 como infinito. Porque ahí sí esta función va a ser sobreyectiva, ¿no? Ahí sí es biyectiva, ¿no? Bueno, y ya vimos que va a ser inyectiva, ¿no? ¿Verdad? O que lo podemos comprobar, digamos, por aquí, pues me salté el paso, pero ustedes lo pueden comprobar de manera gráfica o de manera, digamos, algebraica y decir que es biyectiva. Bueno, intercambiamos despejando para x, es decir, y igual a 4 y a la 2x más 3, ¿no? Despejamos para y a la 2x y nos resulta esto aquí, ¿no? Logaritmo, ya lo sabemos, ¿no? Y concluimos de que x es igual al logaritmo de y menos 3 igual a 4, ¿no? Entonces, el dominio de f inversa es 3 como infinito y el rango de f inversa es r, ¿no? Intercambiamos, ¿no? Intercambiamos el dominio restringido con, ahora va a ser el codominio restringido con el dominio restringido. Bueno, entonces concluimos que f inversa va de 3 infinito a r, denotada por logaritmo de raíz de y menos 3. De esta manera hacemos el paso, proceso como tal y todo, pasito a pasito, para llegar a la solución como tal. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Determina si las siguientes funciones son funciones inversas de sí mismas, ¿no? O sea, si
se cumple con los teoremas como tal, digamos, ¿no? Había aquella definición que decía que para que estas dos funciones sean inversas, es G de O F y tiene que ser igual a la identidad de X y F de O G tiene que ser igual a la identidad de X. Bueno, vamos a comprobar esto, ¿no? Aquí como tal, le establecemos el dominio, ¿verdad? De G, que es R menos D entre C, y el dominio de F, que es básicamente eh, R R menos A entre C, ¿no? Bueno, vamos a estudiar primero para G de X, no F de G de X. Voy a estudiar G de X dentro de F, ¿no? Bueno, estudiamos como tal aquí, ¿verdad? O sea, esto va a tomar los valores de X. G de X va a tomar los valores de X, ¿no? Aquí. Bueno, esto es lo que nos resulta, ¿no? Aquí pues ustedes pueden pasar el video para pues ver cómo estoy evaluando las cosas, ¿no? Y bueno, esto es lo que me resulta acá, y voy simplificando, cancelando aquí y todo, y finalmente me queda que F de G de X, ¿verdad? Cancelando, ¿verdad? Y todo, me resulta que es igual a X, ¿no? Así que tengo el primer paso, que F de X es igual a la identidad X. Y bueno, ustedes pueden comprobar que G de F de X es igual a X, en efecto, es igual a X. Por lo tanto, estas dos funciones son inversas, ¿no? Son inversas. Bueno, esto lo pueden comprobar, solamente es de evaluar, ¿no? En vez de aquí, en vez de decir X, aquí va a ir F de X, ¿no? Aquí va a ir dentro de F de X. Bueno, es usualmente la idea, ¿no? Luego, aquí tenemos un ejercicio bastante interesante, ¿no? Nos dice lo siguiente. Si F de X es igual a 2X menos 7 y G de X es igual a F inversa de X, ¿cuál es el valor de G 15 más G inversa de 17? ¿Mm? Bueno, aquí tenemos la solución, ¿no? Por la definición aquí, por la misma premisa, G inversa de X es igual a F de X, ¿no? Por lo tanto, G inversa de 17 es igual a F de 17, y F de 17 evaluado aquí es 2 por 17 menos 7, ¿no? Que es 27, ¿verdad? Bueno, y se nos pide encontrar G de 15, ¿no? G de 15, y G de 15 es igual a F inversa de 15, ¿no? ¿No? Entonces, para encontrar, aquí como una función lineal, ¿verdad? Sin necesidad de estar manipulando, despejando y todo. Para encontrar F inversa de 15, simplemente igual a 2x menos 7 igual a 15, ¿no? Le igual a 15, y eso me resulta de que x es igual a 11, ¿no? Es igual a 11. Entonces, sí, o sea, si yo estoy aquí 11, me va a dar 15, ¿no? ¿Verdad? Me va a dar 15. Y si yo estoy F inversa de 15, me va a dar 11, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí G de 15, que es lo que nos piden, que es igual a F inversa de 15, que es 11, y G inversa de 17, que es F de 17, ¿no? Solamente es 27, solamente sustituyo 27 más 17, que va a ser 38. Entonces ustedes, pues, síganme aplicar la definición de entrega, manipular, y obviamente, pues no confundirnos, ¿no? No confundirnos entre los valores, la inversa aquí y lo otro, ¿verdad? Y simplemente, pues, estar bastante concentrados, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Otro ejercicio. Que, que aquí pues podemos aquí visualizar, ¿no? El hecho de utilizar la prueba horizontal, ¿no? La línea horizontal. Tenemos esta función h que va de r a r menos 1, definida por hx igual a x más 1, ¿verdad? Esta función va a ser sobreyectiva. Esta función va a ser sobreyectiva porque bueno, aquí hay una asíntota, no sé si se logra ver, pero aquí hay una asíntota en y igual a menos 1. Hay una asíntota porque no hay ningún elemento en x que me resulte que su imagen sea 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a trazar recta, aquí una recta horizontal aquí, otra recta horizontal aquí, vemos de que no hay ningún, no se, estas rectas solo intersectan a la gráfica en un solo punto, en un solo punto, en un solo punto. Entonces, de esta manera, ustedes me pueden argumentar de que esta función va a ser biyectiva, ¿no? ¿Verdad? Va a ser sobreyectiva e inyectiva en este codominio y ese dominio específico. Ahora bien, vemos aquí que está, o sea, aquí, bueno, probamos, ¿verdad? Y todo, que esta función, o sea, con esto que les dije, garantizo que la función tiene una inversa. Pero ¿cuál es la inversa de la función? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos piden? Encontrar h inversa de 2. Ese es un detalle interesante e importante. ¿Cómo la vamos a encontrar entonces? Vemos de que esta función acá es un poco medio complicada y a simple vista podríamos despejar y igual a 1 menos x y le va al logaritmo, pero siempre me va a quedar términos de x, o sea, despejar una función ahí es bien bastante complicado, ¿no? Y tal vez por el tiempo no va a ser aquí, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Como lo había dicho anteriormente, para encontrar la inversa en este sentido, simplemente basta encontrar el x tal que a la x más 1 se iguala a 2. O sea, aquí no es necesario que yo encuentre la inversa como tal de la función total. Simplemente encontramos el x tal que esta función se iguala a 2, ¿no? Para encontrar la inversa, ¿no? Ese x va a ser h inversa de 2. Cx que cumpla eso, ¿no? Bueno, y bueno, es el detalle, ¿no? También encontrar eso. Pero bueno, mediante la gráfica nos podemos ayudar con eso. ¿Qué elemento hace, qué elemento x hace que e a la x más 1 sea igual a 2? Pues vemos en la gráfica que es 0, ¿no? Porque e a la 0 es 1, más 0 más 1 es 2, ¿no? Entonces, aquí con la gráfica veo yo que h de 0 es 2. Entonces, h inversa de 2 va a ser 0, ¿no? Es ahí en cuanto digamos, o sea, vemos que nos ayuda la gráfica a probar que esta función es biyectiva. Porque imagínense, ¿cómo probaría que esta es otro detalle? ¿Cómo probaría, así digamos, de la manera usual, que esta función es inyectiva? Por ejemplo, bueno, en este sentido utilizaríamos algo que se llama serie de potencias. Yo voy a dejar expresado e a la x como una suma infinita de términos, de modo de que pues yo voy a poder despejar y voy a dar una manera de que x1 va a ser igual a x2, digamos, no va a ser la suposición básica que hacemos siempre. Pero digo, bueno, no quiero meterles algo de eso porque eso se ve en cálculo 2, ¿no? Y no quiero meter algo que puede ser que muchos de ustedes tal vez no hayan llegado a cálculo 2, entonces digo, bueno, voy a encontrar otra manera más explicativa, más visual, de modo que no sea necesario utilizar esas herramientas para probar inyectividad en ese sentido, ¿no? Pero si alguien quiere probarla de esa manera, alguien ya de baja clase maneja bien esos conceptos, puede hacerlo perfectamente. Yo no soy alguien que solamente, solo si hubiera una manera, esa es la única manera, no, no soy cerrado, o sea, yo soy alguien que acepta esta manera de probar los resultados. Así que bueno, de esta manera, si yo, por ejemplo, les pidiera a ustedes encontrar, y digo, P de X es igual a X a la 9 más 7 a la X, no sé qué cuánto, ¿no? Y les digo encontrar, encuentre P inversa de 5, hagan este proceso que hice aquí, ¿no? Grafiquen y vean cuál elemento cumple estas condiciones que cumplían esto acá, ¿no? Y obviamente garantice que eso primero, garantice que la función tenga inversa, porque si no tiene inversa, hay detalle, ¿no? Y el archivo estaría incorrecto. Bueno, ahora entramos con un concepto que se llama las funciones par. Una función par es una función que satisface esta condición, que para todo x que está en el dominio, f de x es igual a f de menos x, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, geométricamente significa que la gráfica de la función es simétrica con respecto al eje Y, ¿no? ¿Verdad? O sea, básicamente es como una especie de espejo, o sea, el eje Y es como una especie de espejo entre la gráfica, ¿no? Es decir, que los elementos se reflejan uno al otro, digamos, ¿no? Y el eje de simetría es el eje Y. Aquí tenemos un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Esta es una función par. Vemos de que esta función se refleja, es como una especie de espejo con respecto al eje de Y, ¿no? Es como una, se permanece invariante a partir de aplicarle esa transformación, que es la reflexión como tal, ¿no? Eso se le denomina función simétrica, bueno, función par, ¿no? Una función par. Bueno, vamos a dar aquí unos ejemplos de qué es una función par, ¿no? Y cómo visualizarla, ¿no? ¿Cómo visualizarla? Bueno, vemos aquí, vamos a ver aquí. Bueno, por ejemplo, esta es la función x cuadrado, ¿no? Esta es una función par. ¿Por qué es una función par? Porque f de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, f de 1 es igual a f de menos 1, f de 3 es igual a f de menos 3. Y lo podemos ver como tal, ¿no? Es una función que se refleja en el eje Y. Por ejemplo, este valor absoluto, g de x igual a menos valor absoluto de x más 2. Vemos de que se refleja con respecto al eje Y. Así que ustedes, si quieren ver de manera gráfica que una función es una función par o impar o ninguna de ellas, entonces, si ustedes ven de que es simétrica respecto al eje Y, es par. Es par. Bueno, vemos aquí también de que es, por ejemplo, 10e a la menos 0.2 x al cuadrado es una función par porque es simétrica con respecto al eje. Esta también, 8 coseno de x, pasa lo mismo, es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, esos son el tipo de ejemplos de funciones que son simétricas con respecto al eje
de las ordenadas y, ¿verdad? Y por lo tanto son pares, ¿no? Porque todos cumplen estas condiciones. Por ejemplo, 8 coseno de x es igual a 8 coseno de menos x, ¿no? Ustedes ponen, por ejemplo, coseno de pi, eso es igual a tener coseno de menos pi, ¿verdad? Entonces, es una función par, ¿no? La función coseno de x. Y aquí tengo un ejercicio, ¿verdad? Mire, probar que una función es par no es tan complicado. No es tan complicado. Lo único que tenemos que es verificar que f de menos x es igual a f de x, ¿no? Entonces, en vez de x, vamos a poner menos x, lo vamos a sustituir en la función. Y, bueno, en este caso, menos x a la 4, pues x a la 4, ¿no? Entonces, simplemente me queda el mismo y tengo que 5 entre 3 menos x a la 4, pues vemos de que pues es igual a f de x, ¿no? Entonces es una función para. Y si ustedes pueden decir, bueno, estoy dudoso porque puede ser de que me pude haber equivocado, ¿no? Y no sé, pude haber evaluado mal, menos y todo, ¿no? Así que, pues, la vieja confiable, pues váyanse a la gráfica, y la gráfica no le va a fallar, ¿no? A menos que ustedes la pongan incorrectamente, ¿no? No le va a fallar. Vemos que va a ser simétrica con respecto al eje Y aquí, digamos, ¿no? Porque hay una asíntota en el eje X, aquí va a ser simétrica con respecto al eje Y, ¿no? Aquí lo que pasa es que no se ve toda la función, ¿verdad? No se ven todos los valores, pero, o sea, aquí solamente en esta parte vemos que va a ser simétrica, ¿no? O sea, que va a ser una función par. Bueno, de esta manera es que se prueba, digamos, ¿no? Que es una función. Aquí tenemos unas propiedades, no lo voy a probar todas porque la idea es bastante similar en todas, que es lo siguiente: la suma de dos funciones pares es una función par. Esto nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar muchísimo esto, porque si ustedes ya saben qué funciones son pares y no, y suman dos de ellas, ya está. Si eso, por ejemplo, sumamos coseno de x, ¿no? Más x cuadrado, eso me va a dar una función par, ¿no? Sin necesidad de ustedes estar evaluando, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Puede estar, eso está un propiedad, pero realmente es un teorema, ¿no? La diferencia de dos funciones pares es una función par. El producto de dos funciones pares es una función par. El cociente de dos funciones pares es una función par. La composición, la que vimos anteriormente, de dos funciones pares es una función par. Voy a probar una aquí, que es la de las sumas. Bueno, vamos a decir así, ¿no? Sea f y g funciones pares, es decir, para todo x que está en x, f de x es igual a f de menos x, y para todo x que está en x, g de x es igual a g de menos x, ¿no? Entonces definamos h de x como la suma de, ¿no? La suma de las dos funciones, f de x más g de x, ¿no? Pues vemos de que f de x más g de x, por la misma definición como tal, ¿no? Es igual a f de menos x más g de menos x, ¿no? Pero esto es igual a h de menos x, ¿no? Es lo mismo. Entonces, vemos de que h de menos x es igual a h de x, porque por la misma igualdad de aquí, ¿no? De esta manera probamos que la suma de dos funciones pares es una función par, ¿no? Y solamente probé esta porque la idea de probar esto es básicamente lo mismo. Simplemente suponer, bueno, en este caso, partir, digamos, ¿no? Partir de que las son pares, digamos, ¿no? Y simplemente en este caso, si es una composición, pues hacer la composición. Si es un cociente, hacer la división. Y el producto, hacer el producto, ¿no? Y al final, pues, una idea bastante, o sea, de esta idea que les estoy dando a ustedes aquí, o sea, de este tipo de construcción, por eso así de la demostración, se van ustedes, digamos, se van. Bueno, ahora vamos con las funciones impares, ¿no? Que había mencionado así de forma. La función es impar satisface que para toda x está en el dominio f de menos x es igual a menos f de x, ¿no? A diferencia de las funciones pares que las simétricas con respecto al eje Y, las funciones impares son funciones que son simétricas respecto al origen. Es decir, que si nosotros rotamos, por decirlo así, la gráfica 180 grados, esta gráfica va a permanecer invariante, ¿no? Eso es lo que quiere decir que sea una función impar geométricamente hablando, ¿no? Pero podemos ver las cosas de manera geométrica porque nos ayuda en gran medida, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Aquí tenemos, es como que tuviéramos, digamos, este eje, digamos, este eje. Y vemos de que, por ejemplo, la distancia de estos elementos aquí va a ser la misma con respecto al eje X, digamos, ¿verdad? Perdón, al origen. Pero ¿qué pasa si nosotros nos damos vuelta, digamos? Digamos, nos damos vuelta, o sea, volteamos la cabeza, digamos, ¿no? Y vemos la gráfica, o sea, como que la rotamos 180 grados, ¿no? Como que nosotros inclinamos la cabeza y vemos de que va a aparecer exactamente la misma. O sea, a eso se refiere con zona de impar. No sé si ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Pero yo lo estaba haciendo cuando estaba diciendo y en efecto pasa, ¿no? Entonces, usualmente es lo que pasa con la función par, ¿no? No es tan obvia como la función par, pero bueno,
aquí tenemos ejemplos de funciones impares. Seno de x, x al cubo, seno hiperbólico de x, ¿no? Seno hiperbólico de x, recordemos que es igual a 1/2 por e a la x menos e a la menos x, ¿no? Bueno, esas son funciones que son impares, ¿no? Impares. Por ejemplo, aquí tengo la función, la gráfica de seno hiperbólico de x. Vemos aquí, ¿no? Que seno hiperbólico de x es esta gráfica en rosado morado. Y esta es la gráfica de menos 1/2 de e a la menos x y esta es la gráfica de 1/2 de e a la x, ¿no? Vemos de que es simétrica con respecto al origen. Si nosotros le damos la vuelta, por decirlo así, ¿no? O sea, volteamos y le damos la vuelta así a la gráfica, al plano, vemos de que va a ser la misma. Va a ser la misma función. Entonces, por lo tanto, es una función impar, ¿no? Impar. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que aquí de manera, digamos, algebraica, determine que la función f de x igual a 1 entre x más raíz cúbica de x es una función impar. Solamente verificamos, ¿no? Evaluamos f de menos x igual a 1 entre menos x más raíz de menos x, que esto es igual a 1 entre x menos raíz de x. Menos raíz cúbica de x. Aquí porque es la raíz de cúbica, pues como es el menos de la raíz cúbica, pues se sale, porque como son raíz cúbica. Entonces concluimos de que la función es impar. Simplemente, ¿no? Ustedes la podrían graficar también, lo que pasa es que esta función es un poquito medio fea de graficar, ¿no? Pero, si de esa manera, concluye que es una función impar, ¿no? Y esta es la gráfica de la función completa. Vemos de que, o sea, vemos de que son como que, si yo, por ejemplo, le doy vuelta a esta aquí, digamos, esta va a quedar acá y esta va a quedar acá, digamos. O sea, como que cambiamos así la cuadrícula de los, perdón, sí, la cuadrícula de la gráfica como tal, ¿no? Y vemos de acá exactamente la misma. Entonces, bueno, no vamos a confundir aquí, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser una función par, ¿no? Aquí tenemos propiedades también, ¿no? La suma de dos funciones impares es una función impar. La diferencia de dos funciones impares es una función impar. El producto de dos funciones impares es una función impar. El cociente de dos funciones impares es una función par. Ahí no me equivoqué, ¿eh? Es una función par. Y la composición de dos funciones impares es una función impar. De hecho, aquí es la misma idea, ¿no? Que lo que hice con las funciones pares. Es la misma idea, y por eso no lo pruebo, porque, o sea, con aquella idea ustedes pueden probarlo por su cuenta, ¿no? O sea, yo les doy la idea, como decir, les doy la herramienta y ustedes la ejecutan, ¿no? Fíjense ya que yo hago exactamente todas. Bueno, aquí tengo un ejercicio bastante interesante, ¿no? De manera gráfica, ¿cuál de estas siguientes funciones es una función impar? ¿Cuál de las siguientes gráficas es una función impar? Bueno, veamos la primera, ¿no? Tenemos que analizar lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Vemos de que esta función, bueno, parece que una B aquí, ¿no? Esta función es simétrica con respecto al eje, ¿verdad? Vemos de que esta porción de la gráfica va a ser exactamente aquí, se refleja aquí, y esta parte que va para abajo, que parece como que para unos pelos, ya, se refleja en sí misma, ¿no? Así mismo con esta opción 3. Vemos que se refleja, o sea, va con la asíntota vertical, x igual a 0, que es el eje Y, o sea, funciona de espejo con respecto a esta gráfica. Y aquí tal vez puede ser un poco complicado, ¿no? Porque ustedes no saben exactamente cuál es esta función. Y a partir de las herramientas, de los conceptos geométricos que les estoy dando, ustedes tienen que determinar, ¿verdad? Si lo doy así en el examen, determine cuál de ellas es, ¿no? ¿Verdad? Les doy las imágenes, como tal, según se ven ahorita, pues tiene que estar cuál es, ¿no? Digamos la opción 4, lo mismo también, vemos de que también va a ser simétrica con respecto al eje Y. Aquí también, ¿verdad? Entonces, ninguna de estas tres va a ser impar, ¿no? Porque yo pruebe que una es par, ya sé que no va a ser impar. No puede ser las dos al mismo tiempo. Digamos de que esta sí va a ser una función impar, porque es simétrica con respecto al eje, perdón, con respecto al origen, ¿no? ¿Verdad? Es como que aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos esta cuadrícula, así digamos, no tenemos aquí el eje Y. ¿Qué pasa? Que si en vez de yo pongo aquí, aquí tengo el eje Y, ¿no? Este vertical, si yo pongo el eje X como que fuera acá, ¿no? Y le doy la vuelta, así como que fuera pastel, le doy la vuelta, va a quedar exactamente la misma, ¿no? Entonces, podemos verificar que no es par, ¿verdad? Y ya está. Bueno, no, ojo, aquí no. Eso, así aquí eso aquí es incorrecto. Porque yo verifico que esta función, que aunque esta función no es par, con eso no basta.
con eso no basta, porque no es como que, bueno, inyectiva y sobreactiva, hay funciones que no son ni inyectivas ni sobreactivas, ¿no? Hay funciones que son las dos. Entonces, en este caso, pues, hay funciones que no son ni pares ni impares. Entonces, con decir, bueno, ya probé que no es par. Ajá, pero ¿qué pasa si esa función, usted dice que es impar? Solo por eso dije que es impar, pero resulta que esta función no es ninguna de las dos. Entonces, lo tiene incorrecto. Entonces, hay que tener en ese sentido, ¿verdad? Bueno, entonces esta función 2 es impar y las demás son pares, ¿no? Aquí lo que estaba diciendo, ¿no? Funciones que no son impares ni pares, ¿no? Son funciones que no cumplen con ninguna de las dos condiciones. Entonces, si yo le digo, pruebe que esta función no es par ni impar, pues lo que tiene que probar es que no cumple con ninguna de las dos condiciones dadas, ¿no? Entonces decimos, bueno, consideramos esta función la exponencial, ¿no? Entonces vamos a ver que ninguna de las dos cumple. F de menos x es igual a e a la menos x, ¿no? Pero esto no es igual a menos e a la x. De ninguna manera es igual a menos e a la x, por lo tanto, no es una función impar. Y bueno, f de menos x es igual a e a la menos x, que no es e a la x. Por lo tanto, no es una función par. Entonces, no es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Entonces, hay muchas otras funciones que también, por ejemplo, x más 2. X más 2 no es una función par ni una función impar. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Que es lo siguiente. Determina si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de ellas, ¿no? Solamente va a ser una opción de ellas, ¿no? O va a ser par, o va a ser impar, o va a ser ninguna de ellas, ¿no? Aquí les doy 6 ejercicios y solamente vamos a verificar las condiciones, ¿verdad? Sin necesidad de graficarlas. Puedo graficarlas, ¿verdad? Pero sale más fácil así ahorita, ¿no? Bueno, vamos con la primera. F de menos x es igual a 4 menos x al cubo menos 9, que bueno, eso es igual a menos 4x al cubo menos 9, ¿no? Y notemos que menos 4x al cubo menos 9 no es igual a tener menos 4x al cubo más 9, que es igual a menos f de x, ¿no? Porque menos f de x es igual a menos 4x al cubo más 9, pero esto no es igual a f de menos x, ¿verdad? Por lo tanto, esta función no es impar, ¿no? Esta función como tal no es impar, tampoco va a ser par, y por lo tanto, ninguna de ellas, ¿no? En efecto, ninguna de ellas, ¿no? Y porque vemos de que f de menos x no es igual a f de x, ¿no? Entonces, no es ninguna de ellas. Bueno, en el segundo ejemplo, que es x al cuadrado más 4x más 4, evaluamos f de menos x es igual a menos x al cuadrado más 4 menos x más 4. Esto es igual a x cuadrado menos 4x más 4, ¿verdad? Y vemos de que esto no es igual a f de x, ¿no? Esto no es igual a f de x. Y tampoco va a ser igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función no es par ni es impar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver aquí la otra, que es x al cubo más 4x a la 3 menos 2x, ¿no? Bueno, lo que hacemos pues es evaluar como tal, menos x al cubo más 4 menos x al cubo menos 2 menos x. Vemos que esto es en efecto es igual a menos x a la 5 menos 4x al cubo más 2x, que es igual a menos f de x. Entonces la función va a ser impar, ¿no? Y por último, bueno, aquí solo dice 4, pero ustedes pueden hacer los otros dos, ¿verdad? Por último, f de menos x, que es igual a, pues, valor absoluto de menos de x más 2, que esto es igual por la definición de valor absoluto, es igual a raíz de x más 2, ¿no? Entonces, de esta manera, esta función es par, ¿no? Porque pues, es igual a la función f de x. Entonces, vemos que hay dos que no son ninguna de ellas, hay una que sí es impar y otra que es par, ¿no? Aquí tengo otras propiedades de funciones pares e impares que me parecía interesante que tenía que mencionar. Hagámosle la suma de las funciones pares con pares, la función de impar con impar. Ahora, ¿qué pasa con la suma de una función par con una función impar? ¿No? Vemos de que la suma de ellas no es ni par ni impar. El producto de una función par e impar es una función impar. El cociente de una función par y una función impar es una función par. Y la composición de una función par y una función impar es una función par. Bueno, aquí solo voy a probar uno de ellos. Ustedes pueden probar los otros si gustan, ¿no? Para practicar y todo. Voy a probar que la composición de una función par y una función impar es una función par, ¿no? Bueno, sea f una función par, sea f una función par,
para todo x que está en x, ¿no? ¿Verdad? F de x tenemos esto, que se cumple f de x igual a f de menos x. Sea g una función impar, ¿no? Aparte, partimos de la hipótesis. Entonces, g de menos x es igual a menos g de x. Lo que tengo que probar, ¿verdad? Porque digo que es una función par la composición. Tengo que probar que f de o g de menos x es igual a f de o g de menos x. Básicamente, tengo que probar que f de g de menos x es igual a f de g de x. Bueno, yo tengo que f de g de menos x, ¿no? G de menos x, al ser una función impar, es igual a menos g de x, ¿no? ¿Ok? Luego, f de x, al ser una función par, f de menos x es igual a f de x. Entonces, f de menos g de x es igual a f de g de x. De esta manera, pruebo que f de g de x es igual a f de g de menos x. Por lo tanto, pruebo que la composición de una función par y una función impar es una función par, ¿no? Entonces, esta es la idea básicamente, ¿no? Y así tienen que hacer en el caso de las otras, ¿no? Simplemente pues considerar la definición y partir de ahí. Y ven otras propiedades, por ejemplo, de estas funciones pares y impares que están referentes al cálculo. Por ejemplo, si yo tengo una función que es impar, entonces la integral de esa función impar evaluado en un intervalo simétrico menos x, x, o sea, por ejemplo, menos pi, pi, menos 3,3, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función impar, ¿no? Por ejemplo, seno de x, ¿no? Si yo evalúo seno de x de menos pi a pi, la integral de seno de x de menos pi a pi, o sea, eso fuera menos coseno de x evaluado de menos pi a pi, ¿no? Y al evaluarlo, eso me va a dar 0. Eso me va a dar 0. Entonces, esto es un teorema que dice que la integral de menos a de f de x de x es igual a 0 si f de x es una función impar. ¿Y qué pasa con una función par? Bueno, si es una función par, entonces la integral de menos a de f de x es igual a 2 veces la integral de 0a de f de x, ¿no? De esta manera podemos calcular el área de esas funciones. Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo? Que el área, porque lo que hace la integral es calcular el área bajo la curva, el área de seno de x de menos pi a pi es 0. Luego me está diciendo que el área es 0. Entonces, bueno, esas son otras propiedades de las funciones par e impares que son bastante interesantes y bastante útiles en clases como análisis matemático, ¿no? Y por último, tenemos que cada función puede componerse de manera única, como la suma de una función par y una función impar, que se denomina respectivamente la parte par y la parte impar de una función. Sea f de 1 de x una función par, definida como f de x más f de menos x entre 2, y f de sub 2x, una función impar definida como f de x menos f de menos x entre 2, ¿no? Entonces, toda la función f se puede escribir como la suma de ellas. Y ustedes preguntarían por qué no. Si yo la sumo a las dos, se me va a cancelar y me va a quedar f de x. Ya está. Ya está. Por ejemplo, e a la x, ¿no? Se puede escribir e a la x como una función, como la suma de una función par y una función impar. En este caso, por ejemplo, podría decir coseno hiperbólico de x, que es una función par, y seno hiperbólico de x, que es una función impar. Entonces, la suma de ellas, por ejemplo, que es la suma de una función par y una impar, me va a resultar una función que no es ninguna de ellas, ¿no? Porque recordemos que la x no es ni par ni par, ¿no? Entonces, interesante. O sea, aquí lo que dice que cualquier función, ¿verdad? Pues, ya sea esa función puede ser, bueno, de hecho, esta función, de hecho, no va a ser par ni impar, ¿no? ¿No? Esa función no va a ser ninguna de ellas, ¿no? Entonces, por las mismas propiedades como tal, ¿no? Que estaba acá, ¿no? Que la suma de ellas no es ninguna de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de eso. Así que, bueno, con eso terminamos esta clase, terminamos la unidad y terminamos, pues, la asignatura como tal, digamos, ¿no? De cuatro las. Así que, bueno, espero que haya sido de aprendizaje toda esta clase como tal, ¿no? Ya he estado aguantando mi voz todo este tiempo y, bueno, ha sido un placer para mí y, pues, nos vemos en el examen.